como es habitual, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña en el estudio Víctor Zamorano, quien es chileno, refugiado político además en Francia, con quien vamos a aprovechar de conversar de su experiencia, trabajo también en este país y cómo él ve un poco algunas situaciones que han estado en la contingencia hoy día y que involucran justamente a Francia, a nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista y en Antofagasta Televisión. Gracias por la invitación. Sí, justamente quisiera partir un poco con la condición o su propia experiencia de refugiado y contar o contextualizar un poco lo que vive, ¿cierto?, en el momento en que sale de nuestro país y después poder comparar efectivamente también si Francia ha seguido siempre una misma línea respecto de los refugiados políticos desde el tiempo que a usted le toca a lo que hoy día tenemos, por ejemplo, con Palma Salamanca. Efectivamente, yo llegué a Francia en el año 1983. En esa época, al igual que hoy en día, cada persona que busca el refugio en la República Francesa tiene que hacer una demanda a la OFPRA, que ha sido muy conocida hoy, estos últimos días, que es la Oficina Francesa para los Refugiados y los Apátridas. Uno presenta la demanda explicando los motivos que lo inducen a uno a pedir esta protección del Estado francés. La OFPRA es un organismo del Estado francés, no es un organismo del gobierno francés, que hay que hacer esa diferencia. El Estado francés no es el único organismo independiente que existe en el Estado francés, existen varios otros. Y este va a examinar la demanda y va a dar su conclusión. Esto basándose en la Convención de Ginebra de 1951 y en la Convención de Nueva York de 1954. ¿Ah? Bajo estas prescripciones, además de la línea que da el Consejo de Administración de la OFPRA, en el cual están representados muchas instituciones del Estado francés, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Consejo Constitucional, el Ministro del Interior, eso hacen parte del Consejo de Administración que van a dar la línea y los nuevos cambios que se producen al interior de la OFPRA. O sea, no es un organismo particular del gobierno. Esa es la diferencia importante y que funciona de forma completamente independiente. Y esa es la principal garantía, esa autonomía que en realidad tiene y la legitimidad que podría tener la decisión que este organismo toma. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, este organismo que tiene esa facultad de tomar decisiones, poco importa el gobierno que está en el lugar en ese momento, o como hoy día el gobierno de Macron, poco importa. Lo toman en completa independencia, basándose en las declaraciones de la persona que hace la demanda y en el conocimiento que la OFPRA tiene de los países y las situaciones particulares, porque no solamente hay que tener en cuenta que no solamente son los países que se toman en cuenta. Por ejemplo, Chile hoy día no da lugar a que alguien pida el asilo político, hoy en día. Pero pueden existir situaciones particulares que la OFPRA tiene en cuenta, más allá del país de proveniencia del Y en este caso, ¿cuál es su mirada de la situación en particular y la contingencia de la que hoy día todos están pendientes y la clase política en particular, ¿cierto? La UDI con esta decisión. O sea, ¿es procedente? ¿Por qué uno podría justificar o argumentar también esa decisión de este organismo respecto de Palma Salamanca? Ahora, para comprender el por qué la OFPRA tomó esta decisión, hay que saber que estos hechos se produjeron en 1991. La detención de Palma Salamanca se produjo en el año 1992 y fue juzgado el año 1994. Ahora, si nos situamos en la época, en esos años, es Chile que va saliendo a través de la elección de un periodo de dictadura de 26 años. Recordemos que a la época el dictador Pinochet aún tenía todo su poder, ejercía un poder muy importante, una presión muy importante en todas las instituciones del Estado, y recordemos que el presidente de la época decía que se podía hacer justicia en la medida de lo posible. También hay que tomar en cuenta la detención y los interrogatorios. ¿Cómo sucedieron en esa época? No lo sabemos. Cuando sabemos que todas las instituciones, la policía, el Poder Judicial, era el mismo que estaba en dictadura. Entonces, esos elementos, en ese contexto histórico, se realizó la detención de este individuo. Y es por eso que hoy día se toman en cuenta eso, no se toma en cuenta la realidad actual, se toma en cuenta el momento en que él fue detenido y el momento en que fue juzgado. Y el momento histórico de Chile, eso se toma en cuenta.
El último embajador, bueno, del gobierno anterior de Sebastián Piñera, Jorge Edwards, por ahí daba una entrevista en La Tercera y él decía justamente que Francia no conoce, un poco ironizando, que Pinochet ha muerto. Es decir, hoy día no existiría confianza en la legislación ni en los procesos que Chile puede enfrentar, principalmente hablando del tema de derechos humanos. El problema es la legislación. Hay que recordar que en Chile seguimos con la Constitución de 1980. La mayor parte de las instituciones son las mismas, el Poder Judicial ha tardado mucho en renovarse y hacer el mea culpa de su periodo dictatorial. No vamos a decir que el Poder Judicial tuvo una acción ilustre durante la dictadura. Entonces, efectivamente, y aún nosotros sabemos que existen rasgos y algunas herencias del periodo dictatorial. Y efectivamente esto se mira con mucha suspicacia, diría yo, no solamente desde Francia, sino que desde Europa. Además, hay que recordar que las Naciones Unidas y la Unión Europea han hecho saber su malestar y su preocupación cómo se trata, por ejemplo, el conflicto con el pueblo mapuche. Esta represión que a veces se ejerce en nuestro país y que pareciera de otro tiempo. Entonces, todos esos elementos hacen también que, si no creer que Chile vive una dictadura, pero como que Chile aún no ha pasado al nivel superior y olvidar y tener un funcionamiento completamente democrático. Otra cosa que se puede agregar es que estas presiones que usted habla de la clase política, que más son de la UDIG, ¿ah?, que aún pareciera que, claro, eso es exactamente lo que le van, como dijera yo, argumentando para que se dé el asilo político al exfrentista. Pues imagínense hoy día hacen esa presión, ¿cómo sería la presión en el año 91, en el año 92, en el 94, cuando Pinochet era aún el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? En el año 93, recordemos, que hubo el boinazo. ¿Ah? Entonces, ¿qué presión había en esa época? Esa es una incógnita. Y esos elementos son los que tienen en cuenta y hacen dudar que Chile, si bien se reconoce que es una democracia, que hay un funcionamiento democrático, pero que aún hay atavismos que nos recuerdan un periodo dictatorial. Eso es evidente. ¿Qué desafío tiene entonces Chile en esa materia en términos internacionales? Porque un poco nuestro país está siempre buscando lograr el desarrollo a través de distintos mecanismos reconocidos quizás en políticas monetarias o económicas, pero respecto a otros temas, Chile se ha jactado en algunas oportunidades, pero justamente es el tema judicial y nos vamos quizá a la detención de Pinochet en Londres también, cuánto costó quizás ese episodio en su minuto confiar en una legislación chilena que también tiene un precedente que quizás no hay parangón tal vez para comparar ambos casos. Para algunos también ha sido citado respecto de cómo es visto nuestro país en materia internacional. Entonces, ¿qué desafíos o en qué lugar está hoy día Chile respecto de la comunidad internacional y principalmente la comunidad europea respecto de estos temas? Yo creo que al hecho que usted hace alusión, que es esta silla de ruedas que se levanta, yo creo que ese fue una burla de Pinochet al mundo, ¿ah? Porque eso sentó un precedente, sentó un hecho muy grave para la reputación de un funcionamiento democrático chileno. Entonces, sinceramente, yo creo que, y no soy el único en decirlo, yo creo que el día que haya una nueva constitución, de una forma que se elabore de una forma democrática, que sea reconocida por todos, yo creo que ahí vamos a dar vuelta a la página. ¿Ah? Hay constitucionalistas que son reconocidos en el mundo, como el señor Badinter, que ha ayudado a contribuir a elaborar diferentes constituciones en los países del este, los nuevos países del este. También se refería al respecto a la necesidad que el pueblo se pronuncie en una nueva constitución. Y yo creo que mientras eso no suceda, van a siempre mirar con una cierta suspicacia, con una cierta, como dijera yo, no dar confianza al funcionamiento de las instituciones. Y sobre todo cuando vemos hoy día que gracias a esa constitución, en donde hay sectores que uno no puede entrar, como en las Fuerzas Armadas, se producen lo que nosotros todos conocemos hoy en día. Porque si la sociedad civil hubiese podido controlar
Lo que se pasa al interior de las Fuerzas Armadas seguramente sería otro el gallo que cantaría hoy día. Ahora, respecto de las señales que ha dado en estos días el presidente Sebastián Piñera, ¿cuál es la lectura que usted tiene y también la lectura que hace a su vez del presidente francés? Porque Sebastián Piñera, a través de una carta, él busca que mediante la vía de los gobiernos, usted ha dejado claro que este organismo no funciona a nivel gubernamental, sino estatal, pero ¿qué señales o qué les queda a ambos presidentes un poco para resolver esta tensa situación que se ha dado entre ambas naciones? Yo no sé. Para que haya una tensión tensa tienen que haber dos cuerpos en disputa. Aquí hay uno solo. ¿Ah? Es el gobierno chileno que trata de poner una tensión. Este no es tema en Francia. No ha aparecido en ningún diario de gran circulación en Francia, ni en ningún noticiero de las 20 horas en Francia. No es tema en Francia, no se discute. Es más, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Le Drian, en 2 minutos en la conferencia de prensa semanal que hace, habló del caso chileno y se refirió que dijo, este caso viene desde el momento de la dictadura, así que, y además lo trata la OSPRA, que es un organismo independiente, punto. O sea, lo que pasa aquí en Chile no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en Francia. Ahora bien, las relaciones entre Francia y Chile son relaciones de tipo económica, de tipo cultural, y yo creo que Chile perdería mucho en que se tensione esta relación. No creo que la Francia vaya a perder mucho, tal como lo decía, me parece que el senador Alamán, que decía que según cómo se siga este proceso van a ver la relación. Yo creo que eso es ladrar a la luna, porque no creo que vaya más lejos esto en Francia en todo caso. Y desde el punto de vista formal, las decisiones de este organismo son irreversibles, es decir, ¿aquí qué mecanismo o herramienta hay al que Chile podría apelar? Ninguno. Efectivamente, me parece que hay un solo caso en el pasado, que es precisamente del gobierno de Mitterrand, en donde él decidió de entregar un detenido a Italia, que era de la Brigada Roja, me parece, no estoy muy seguro, pero hubo eso. Pero si no, no hay precedente, pues aquí el caso, como se dice en francés, es déjà cuit, ya está cocido, esto ya está enterrado. ¿Por qué? Porque como él ya beneficia del asilo político, mismo si se le saca, ya no hay más refugiados, no puede volver a Chile. Es la Convención de Ginebra del 51 que lo establece. Entonces tendría que devolverse a un país tercero, a un tercer país. Y nuevamente tendría que hacerse todo el proceso de extradición. O sea, que venga desde Chile, desde Francia a Chile, me parece que es imposible. Ahora, respecto de la clase política también, ¿cuál es su lectura? Recién hacía alusión o menciona a la UDI en particular. Ha visto, me imagino, estos días la prensa y un poco los dichos de unos y otros también. ¿Cuál es el rol o la invitación que usted haría a estos partidos políticos hoy día respecto de esta situación? Porque claro, si Francia no es tema, si desde lo jurídico formal, ¿cierto?, de la decisión de dicho organismo no se puede revertir, ¿qué papeles un poco juegan? Porque solamente entonces el tema político-comunicacional sin mucho Exactamente. ¿no? Yo creo que la UDI trabaja para hacer una campaña de propaganda en Chile hacia los militantes UDI. Yo leía que invitaba a la antigua presidenta Bachelet a pronunciarse sobre el caso. No sé para qué sirve ni qué es lo que va a aportar que se pronuncie sobre el caso. Este es un problema que ya fue zanjado a nivel administrativo, que es un problema judicial que seguramente los tribunales van a decir que no tienen competencia porque ya tienen el asilo político, así que no va a llegar más lejos, me parece. Y yo creo que lo más triste en esta historia, porque esa es la palabra, yo creo, lo más triste es el desconocimiento de las instituciones europeas, de las instituciones francesas que tienen los políticos chilenos. Y se comportan verdaderamente como dirigentes de países bananeros, los dirigentes de la UDI yo hablo, pues creen que enviando cartas a políticos, que enviando cartas al presidente de la República para que interfiera, eso hace prueba de un desconocimiento de cómo funcionan las instituciones en Francia. Eso es lo más terrible, lo más triste. No es el hecho que haya, a lo mejor, el hecho de que no haya un embajador aún en Francia,
que no ha podido informarla cómo las cosas funcionan allá, a lo mejor ese es el problema. Pero en todo caso, lo único que demuestra es el desconocimiento total del funcionamiento de las instituciones europeas. Quisiera dejar este tema y aprovechar también el que conversábamos un poco fuera de cámara, su experiencia y trabajo también que desarrolló durante décadas en Francia, una vez cierto que deja el país. El trabajo social y me gustaría también conocer cuál es la mirada que hoy día usted tiene un poco de los cambios que este actual gobierno busca en materias sociales, ¿verdad? El tema de los niños, los adultos mayores, son temas que en Chile recién están de manera bien incipiente discutiéndose y buscando las mejores políticas a propósito de casos muy terribles que la sociedad chilena ha debido, ¿cierto?, ver durante los últimos años, principalmente respecto de la niñez y la adolescencia y de cómo se ha tratado, ¿cierto?, la rehabilitación en caso de infractores o temas incluso del cuidado de niños muy pequeños al servicio de organismos que hoy día tienen una función bastante mixta también respecto de los organismos que están detrás de esas funciones hoy. A ver, yo en Chile empecé a trabajar en el año 1976 en el Hogar Galvarino, que es muy conocido, pues la pequeña Lisette murió en ese hogar. No en el mismo establecimiento, en el mismo hogar que se trasladó desde la época en que yo trabajaba. Las condiciones, brevemente yo lo discuto, éramos 6 tíos que se llamaban en esa época para 80 niños, día y noche. ¿Ah? Las condiciones del año 76 a las condiciones actuales me parece que no han mejorado. A lo mejor el local ha cambiado, la instalación han cambiado, pero en el fondo no ha cambiado. ¿Por qué? Porque no existen aún los profesionales formados para realizar este tipo de trabajo. Y yo creo que es necesario, como en toda actividad humana, tener profesionales que se dediquen, que puedan comprender la evolución de los niños, la necesidad de los niños, cómo también poder dirigir una institución que recibe niños y esta variedad de dificultades que los niños tienen. Eso es solamente el trabajo de profesional, un trabajo que es particular cuando se trata de niños. No hay que confundir las personas que trabajan en el sector con niños, los médicos, los ortofonistas, los psicólogos, que no son trabajadores sociales. Entonces, el trabajo social es para los trabajadores sociales. Y los trabajadores sociales son aquellos que van a trabajar con todos esos niños 24 horas al día, 7 días a la semana y todo el año. No se dejan a esos niños en la noche al cuidado de una persona, de un cuidador de noche. Y no se dejan esos niños con una persona que solamente terminó el cuarto medio y lo hacemos trabajar en un hogar de menores. Ese no es un trabajo profesional. Entonces, cuando se hacen programas, y todo eso resulta inútil porque no hay profesionales. Y esto no quiere decir que las personas que trabajan actualmente en los hogares y en otras instituciones son malas personas ni que no hacen bien su trabajo. Yo creo que hacen lo que pueden, ¿ah? Pero yo creo que un trabajo profesional lo hacen los profesionales, ¿ah? Por una parte. Y por otra parte, deben existir los medios, no solamente materiales, deben existir los medios humanos y debe existir una cultura de trabajo social. ¿Para qué? Para que los chilenos en general puedan comprender lo que se hace con esos niños. No se trata de dar los restos, no se trata simplemente que esos niños ya los vamos a tener hasta los 18 años y a los 18 años los dejamos en la calle y caen en la delincuencia. No, esos niños que entran a un hogar deben tener las mismas posibilidades que puede tener su hijo, el mío o el de los otros. No, ese es el trabajo social. Ahora, respecto también de los recursos, porque mucho se utiliza el tema de que efectivamente el trabajo costaría muchísimo dinero y Chile siempre tiene, siendo una billetera fiscal que un poco entre tantas necesidades de educación, de salud y otras, pasa necesariamente también por esa asignación de recursos respecto a este tipo de programas o mayor eficiencia en los distintos ministerios, por ejemplo, una mayor coordinación que antes no se veía entre un Ministerio de Salud o de Educación respecto de algún plan o programa puesto en marcha, ¿cierto?, en pro de algún niño o niña en estado de vulneración, ¿no? Me parece que hay que fijar primero las prioridades. Ahora, ¿qué prioridad tiene el trabajo con estos niños? Si le damos una prioridad máxima, los medios deben estar de acuerdo con ello. Por ejemplo, en Europa ya no existen estos hogares que reciben 80 niños, 120 niños o 200 niños.
hace ya algunos años que empezó a reducirse la capacidad de los hogares que reciben a los niños. Generalmente hoy día no pasan más de 15 niños por hogar. Eso implica, por supuesto, medios que estén equivalentes a ese objetivo. La profesionalización. Los médicos, los ortofonistas, los psicólogos, eso cuesta dinero. Pero debemos saber si vale la pena o no. ¿Ah? Yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena porque en Chile tenemos tanta miseria, porque existe la miseria, la pobreza no desapareció con el boom económico, solamente cambió de cara. Hoy día el niño no anda pies pelados, anda con zapatillas Adidas, pero la pobreza sigue existiendo. Y las necesidades de esos niños son las mismas. Si no tienen más ni menos necesidades, son las mismas necesidades y sobre todo es la mirada que nosotros tenemos hacia ellos. ¿Cómo los miramos? Como niños de segunda clase, de tercera clase, que necesitan más que los míos, menos que los míos, porque no pueden andar igualmente vestidos que mi hijo. Esa es la mirada, cómo miramos nosotros a esos niños. Si los miramos como iguales a los nuestros, por supuesto que los medios no van a hacer ningún problema. Pero si los miramos como niños de segunda categoría, de tercera categoría, ¿para qué vamos a gastar dinero en esos niños? A su juicio, son dentro de los problemas más importantes que Chile debiera resolver. ¿Cuál es la mirada que tiene usted del Chile actual? Porque yo lo mencionaba recién, hay muchos problemas que resolver, por ejemplo, en los sistemas de AFP, el tema de la educación está en plena discusión con las reformas que dejó la anterior presidenta, ¿verdad?, que deben comenzar a ejecutarse recién, muchas de ellas, problemas en el área de salud. ¿Dónde están hoy día esos desafíos o las prioridades que Chile, a su juicio, debiera hoy ddía estar enfocada? ¿Y cómo ve también un poco la entrada ya en marcha del actual gobierno del presidente Sebastián Piñera? Mire, yo creo que no es solamente yo, si cualquier persona puede verlo, este desequilibrio que hay en la sociedad tan grande. Estos Chiles, no hay un Chile, hay varios Chiles. ¿Ah? Cada vez que yo me he tocado recorrer algunas ciudades, pero me encuentro con diferentes Chiles. Yo voy a Las Condes, hay un Chile, me voy a Pudahuel, hay otro Chile, me vengo al norte, hay Chiles diferentes por todos lados. Eso me parece que, y además, si a eso agregamos, que hay zonas que se dicen sacrificadas de este Chile. ¿Ah? Cuando vemos en el sur los mapuches se sienten chilenos o no se sienten chilenos. ¿Qué habría que hacer para que se sintiesen chilenos? ¿Qué es lo que habría que hacer para que los antofagastinos no se sientan robados por la capital? Eso es lo que me llama la atención, esa unidad que tanto nosotros decimos que Chile es del norte al sur, en la realidad no se ve porque además en la territorialidad, que parece que los iquiqueños se consideran iquiqueños y también se sienten robados por el centro, etcétera, etcétera, pero además hacia las clases sociales. O sea, la gente de Pudahuel no se considera igual que la gente de Las Condes o de la Dehesa. La gente de Maipú que viven hacinados en esos barrios que son densos. Una vez mi hijo menor vino a Chile y se fue a pasear al lado de Las Condes y me decía, papá, pero allá se respira oxígeno. ¿No? Y en el barrio de la estación central hacia abajo, en la polución, el smog que se respira. Ese desequilibrio me parece muy dañino. Cuando yo estoy en Francia y mis hijos se educaron en escuelas públicas, en los colegios públicos, en la primaria, en colegios públicos, y estos colegios públicos usted va en varios, puede ir en cualquier barrio y son los mismos colegios públicos. No hay grandes diferencias. ¿Ah? Son los mismos profesores, los profesores son pagados de la misma forma, los programas son los mismos, etc. No existe esa diferencia tan grande que aquí se presenta en todas partes. Si usted está enfermo aquí en Chile es desastroso. Bueno, ahora la universidad es gratuita, pero enfermarse en Chile es una catástrofe. Que se asuma la enfermedad, yo creo. ¿Y esas diferencias y brechas ni gobiernos de derecha o desde la nueva mayoría han sido capaces de resolverlo? No han sido capaces. Desgraciadamente yo creo que es una deuda que se tiene, sobre todo en salud, sobre todo en educación. Me parece que es una deuda muy grande que se tiene
con Chile aún. Y en la región, ¿cómo ve finalmente el contexto hoy día en Latinoamérica y la relación que tiene Chile con el resto de los países? Recientemente asume también Bolsonaro, que ha sido bastante polémica, ¿cierto?, su llegada al gobierno brasileño. ¿Cómo ve un poco también el contexto de los países latinoamericanos en la región? Yo creo que en la región es ¿cómo se llama? El fracaso de la política, en el sentido noble del término. Este fracaso le da paso al populismo, a este populismo barato que nos venden en todas partes. No es solamente aquí en América Latina, no es Bolsonaro. Tomemos en cuenta el mismo populismo, los mismos temas, exactamente los mismos temas que utiliza Marine Le Pen en Francia, que se utiliza en Austria, que se utilizan en Italia. Son los mismos temas, exactamente. La inseguridad, la inmigración, la corrupción, son exactamente los mismos temas y en Estados Unidos exactamente lo mismo. ¿Ah? Entonces, yo creo que ese es un fracaso de la política, de derecha como de izquierda, porque la corrupción, y eso tiene que ver con el sistema. Este sistema que deja las puertas abiertas para una corrupción, estos matrimonios o estas relaciones incestuosas entre la política y la economía, ¿ah?, entre el mundo bancario y los políticos, todas esas relaciones incestuosas que existen, que dan paso a la corrupción. Esto tiene que ver con la confianza. El ciudadano común pierde la confianza en sus dirigentes. ¿Ah? Y en trabajo social y en psicología diríamos que el surmoi, ¿ah?, se perdió, no tenemos a quién referirnos, no hay referentes. ¿Ah? ¿Quién hoy día es la referencia ética en Chile? Busquémosla, no es la iglesia, no son los militares, no son los políticos, bueno, busquémosla, no existe. Esa enmienda al camino parece un futuro bien oscuro, si uno lo mira de esa manera, ¿no? La realidad es bien oscura, no es una impresión. Usted ve en la iglesia evangélica, el pastor de Santiago está investigado por problemas de corrupción, la iglesia católica está, pero hasta en un hoyo con los problemas de los abusos y la pedofilia, los militares están por problemas de corrupción, los carabineros igualmente. No soy yo, es la realidad. ¿Ah? Yo solamente observo como un espectador, leo los periódicos y eso es lo que me informan. No me informan de un Chile, claro, con algunos Chiles que van a decir una cifra más, una cifra menos y que no van a decir que vamos a llegar. Pero la realidad es bien diferente. ¿No se enmienda el camino entonces en lo próximo? No creo. No, disculpe si soy pesimista o soy realista. Gracias por acompañarnos en la entrevista del día de aquí en Antofagasta. Gracias por la invitación a ustedes. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.